Hermanos, estamos en un momento muy difícil de la historia de esta tierra, cuando se ha ido cambiando todo lo que se llama el significado de las palabras. Ya las palabras no son las mismas, ¿no? Parecería, pero como dicen los gringos ustedes, los meanings. Hoy en día todo ha ido cambiándose y la gente no entiende cuando se está dando un mensaje lo que se está transmitiendo. Se está transmitiendo un cambio de cerebro, un cambio de mentalidad. Cuando Dios nos habla, nos habla para que cambiemos nuestra mentalidad. Pero cuando el mundo se programa para cambiar la mentalidad, lo hace de una manera repetitiva. Lo hace de forma repetitiva, constante. Hace mucho tiempo comenzó a levantarse lo que se llama el orgullo de la gente. Dios no quiere orgullosos, ¿no? Pues sí. Pero empezó con un orgullo afroamericano, ¿recuerdan? Después vino un orgullo hispano. Orgullo de tus raíces. Yo no estoy orgulloso de las mías, no sé usted. Realmente porque, como dijo David, en pecado me formó mi madre. Estar orgullo de las raíces de pecado como que no está bien. Otra cosa, empezó a aparecer muchas damas abandonadas por los esposos, dependiendo de la cultura cada cual. Y entonces empezaron a hacer el orgullo de la madre soltera. ¿Ha escuchado eso? Claro, yo lo he escuchado mucho. Dígame, señores, yo soy madre soltera. Digo yo, hasta el pecho lo para. Digo, bueno. Digo, ella está orgullosamente madre soltera. ¿Por qué? Porque solo yo levanté mis hijos. ¿Ha escuchado eso alguna vez o no? Entonces ahora mismo usted ve un programa y dice, madre soltera. Y se sienten como, no necesito un macho a mi lado. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que es malo que esté sola. Y es malo que el hombre esté solo. Pero hoy en día dice que no, que es bueno. Hoy en día los millennials no quieren casarse. Porque no quieren pasar el trabajo que pasaron con ellos. ¿Sabía eso usted? Los millennials no quieren casarse. Yo tengo dos que parece que no se van a casar nunca y yo estoy cansado ya. Pero empezaron a cambiar las normas y todo, ¿no? Y ha cambiado tanto que hablar de Jesús es hablar de un héroe. En el cielo hicieron una gran celebración cuando Jesús subió. Y fue echado afuera aquel. Con la presencia de Jesús fue lanzado fuera. Porque ¿quién es este que viene de Edom? Bermejos son sus vestidos, dice la palabra de Dios. Dice, ¿y quién es este? ¿Por qué bermejos? ¿Por qué a David le celebraban y a Saúl no? Porque cuando a David traspasaba, la sangre le caía arriba y cuando llegaba ensangrentado dice, ese es un varón. Jesús subió siendo un varón. Porque dijo, yo solo pisé el lagar y no estuvo nadie conmigo. Me sostuvo mi ira por el pecado y lo aplasté. Ese es un valiente. Hoy en día, aquellos que son marginados son los héroes de la sociedad. Qué cosa más contradictoria, ¿eh? No han hecho nada, si solamente ponerse a llorar a cada momento. Ay, que no me quieren, que me aíslan, me marginan. Y ya la gente, no, eso es un héroe, y lo llevan a todos los programas de televisión, los periódicos. Pero de Jesús nadie se acuerda. ¿Están entendiendo? Hoy se han cambiado los valores. Y eso quiero hablar esta mañana. ¿Por qué dije vacunas y los reformadores? Porque los de hoy en día ya perdieron su identidad de adventista del séptimo día. Los del pasado sí estaban firmes en algo que no habían que estudiar mucho. Y qué bueno que la ciencia no estaba tan avanzada. Porque hoy en día dicen los que justifican, no, lo que pasa es que ellos hablaron porque no sabían. El Espíritu Santo sí sabía. Y esta iglesia fue levantada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué hoy en día dicen, no, porque ahora se sabe más de la ciencia? Usted no tiene que conocer ciencia, tiene que conocer a Jehová. Y ahí está el problema del ser humano. Y cuando el ser humano le dan un poquito de ciencia, no, porque mis hijos fueron a la universidad. ¿Y qué?
¿Qué pasó con eso? Yo fui a la universidad y yo digo, ¿y qué? ¿Y de qué me sirve si pierdo mi salvación? El único Dios de toda ciencia es Jehová, pero no es Dios de vacunas. No lo es de vacunas. Dios no necesita una vacuna para resucitar a nadie. Jesús usó su palabra, sal fuera. Y salió. Jesús no necesita ciencia ni medicamentos. Jesús usa su palabra que no regresa a él vacía. Hermanos, voy a estar hablando y vamos a hablar mucho hoy. Usted no va a desayunar a las 8, ¿no? Quizás a las 7:30, mire. Esta es la fruta que ha traído toda la controversia hoy en día para que los adventistas se dividan y empiecen a vacunarse. Este es Doris Eugene Robinson. Esto fue una foto tomada a sus 55 años en el 1934. Él estaba casado con Ella White, que era la nieta mayor de Elena de White. Y porque estaba casado con ella, hay que creerle, ¿sí? Todo lo que él diga. Ahora mi pregunta es, ¿él es profeta? No. ¿El ayudante de Eliseo era profeta? ¿Era mentiroso? Sí. ¿Por qué este no puede mentir? ¿Por qué este no puede inventar? Si la profeta no lo dijo, ¿por qué le creen a él? Y si eras el secretario y estabas con ella, ¿por qué no lo documentaste en el momento que pasó? ¿Por qué esperas que ella ya haya muerto en el 15 y en el 31 tú vienes a decir eso? ¿No es un poco sospechoso? Pero es lo que se toma, y aunque él dice, como no se entiende, vamos a leerlo todo, entonces esta es la manzana podrida de todo este problema, de usar como excusa que Elena de White se vacunó. Ella se vacunó, mire, hermanos. Este es él ya un poquito mayor, ¿no? Con su esposa, el hijo y la esposa del hijo, ¿no? Mensajes selectos, tomo 2. Dice así, la página 349, perdón, porque lo tomé de la edición electrónica. La vacunación. Y luego dice, véase la nota de pie de la página. Vacunación contra la viruela. Smallpox. El 12 de junio de 1931, D.E. Robinson, uno de los secretarios de la señora White, escribió lo que sigue acerca de la actitud de la señora White hacia la vacunación. ¿Es qué? ¿Estaba viva Elena White? No. Se salvó por eso. Usted pide información definida y concisa concerniente a lo que la hermana White escribió acerca de la vacunación y del suero. Es posible contestar brevemente esta pregunta, porque hasta donde tenemos registro, ella no se refirió a estas cosas en ninguno de sus escritos. ¿Se puede entender eso? Si no se refirió, cállate la boca. ¿Estamos entendiendo eso? No, porque yo pienso que mi mamá hubiese hecho, yo pienso que ella hizo. Él dice que ella no se refirió, pero como él es profeta, él va a hablar. Sin embargo, le interesará saber que una vez cuando había una epidemia de viruela en la región, 1903, 1902, eso fue lo que sucedió, dice, ella misma fue vacunada e instó a sus colaboradores, los que trabajaban con ella, a que se vacunaran. Al dar este paso, la hermana White reconoció el hecho de que ha sido demostrado que la vacuna inmuniza contra la viruela o bien atenúa enormemente sus efectos si es que se le contrae. Reconoció también el peligro de contagiar a otros si no se tomaba la precaución. Firmado Robinson. Qué interesante. Hasta habló por ella. Ahora, Robinson
yo creo que era el único que creía en las vacunas en ese momento, y otros más. Pero ninguno de los reformadores, ni los médicos de la Review en general, los que escribían constantemente, hablaban bien de las vacunas. Todos estaban en contra. Entonces, ¿por qué Robinson dice? Porque se vacunó, él quiso ser médico, pero se enfermó tanto que no pudo terminar la medicina y tuvo que dejarlo. Y el pobrecito, como ya no tenía trabajo, Elena de White le dio trabajo de secretario. Eso fue todo la historia. Puede leer la historia de Robinson completa, desde su nacimiento. Él venía de una familia de 22 hijos. Él era uno de ellos. ¿Usted está entendiendo algo? Mire, a las personas hay que analizarlas. ¿Cuál es tu origen? ¿Qué número eras tú en la familia? ¿Fuiste un niño deseado? ¿O fuiste un accidente? No sé si usted entiende esto. Cuando usted es motivo de hormonas, usted no lo llamaron. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Varones, porque tuvo hembras, ¿sí? 12 varones porque las hembras no la cuentan. Ay, las marginadas. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo él con mujeres que él no amaba? Varones, ¿cuántos? ¿Y con las que amaba? ¿A quiénes cuidaba mucho él? Ahora, ¿cuáles tenían problemas de rechazo? Los otros 10. ¿Cuáles no tenían problemas de rechazo? ¿Quiénes tenían el carácter de Jesús? José y Benjamín. ¿Quiénes no tenían el carácter de Jesús? ¿Estamos entendiendo los engendros? Usted no se imagina, yo vengo de una familia que somos 7. Yo me pregunto si alguna vez mi papá fue al lugar santísimo a engendrarme. O me engendró fuera del atrio. O quizá allá afuera todavía, donde no había tomado cordero. ¿Estamos entendiendo esto? Nosotros estamos en un mundo de personas que fueron engendradas por impulsos hormonales. Hermanos, no quiero seguir hablando mal de Robinson, pero hay que revisarse. Y hay que revisar cuando una gente está hablando. Giesi no era Eliseo. ¿Le cayó la placa a Naamán? ¿Fue y le dijo a Naamán lo que Eliseo dijo? Mi pregunta es, ¿le creyó Naamán? Sí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es un poco peligroso. ¿Qué pasó de la experiencia de Elena de White? Recuerda que le hablé de 1903, 1902, la otra pandemia de viruela. La primera pandemia en Nuevo Mundo, ¿sabe dónde ocurrió? En México, 1500. De viruela, en 1500. Y ahí está dibujado los dibujos de la época de la persona llena de puntitos en el cuerpo. Pero bien, sigue diciendo aquí, experiencias personales. Primeras experiencias en el tratamiento de la pulmonía. En el 1864, mi Guillermito contrajo repentinamente una violenta fiebre pulmonar, que era la neumonía o pulmonía. Acabamos de sepultar a nuestro hijo mayor, que había fallecido de esa enfermedad. ¿Escuchó lo que dijo ella? Habían sepultado a su hijo mayor. ¿Duele el primer hijo? Yo me imagino el dolor que tenía en el corazón. ¿Qué pasa cuando a uno le duele algo en la mente? ¿Se pone sensible? ¿Muy sensible? Y estamos muy ansiosos por Guillermito, pues temíamos que él también muriera. Decidimos que llamaríamos a un médico. Oh, wow. Mire, cuando a una madre, o cuando se están manipulando las emociones hoy en día, que de eso vamos a hablar el mañana en la mañana, cuando se están manipulando las emociones, se está manipulando el cerebro derecho. Y cuando usted lo van haciendo así, mire cómo está manejando esto de las vacunas. Allá en Nueva York empezaron, bueno, la gente no quiere vacunarse, los hispanos, son los americanos que se vacunan, los morenos tampoco quieren. Y empezaron a decir, se están acabando las vacunas. Ya no hay dosis. Y entonces le ponen dificultad en la página para que hagan la cita. Y ellos se empiezan a poner nerviosos y a protestar y todo eso. Por favor, pónganmela. ¿Estamos entendiendo cómo se manipula? Dice, desde rápido que ya no hay.
Se está acabando el desayuno y mira la fila por dónde va. ¿Estamos entendiendo cómo se manipula la mente? Así que esto pasó. Ella dijo en esta ocasión, no lo voy a hacer como cuando perdí a mi hijo, no lo voy a hacer así. No voy a llamar a ningún médico. ¡Wow! Sino que haríamos lo mejor que pudiésemos mediante el uso de agua y rogando al Señor. En favor del niño. Invitamos a unas pocas personas que tenían fe. Parece que no había mucho, ¿verdad? Tenían fe a que unieran sus oraciones con las nuestras. Tuvimos la consoladora seguridad de la presencia y la bendición de Dios. ¡Qué tremenda vacuna! Tremendo antibiótico para la pulmonía. Porque a sí el Señor lo salvó. ¿Estamos entendiendo la actitud de ella? ¿Cómo me dicen que va a vacunarse? Si esto fue en los 1800, ¿no? No puedo testificar a su favor, dice Elena de White en la página 337 del mismo libro que venimos citando. Después de haber visto tanto daño causado por la administración de drogas, no puedo utilizarlas y no puedo testificar en su favor. Yo no sé qué le pasó a Robinson, pero parece que él no escribió esto. Debo ser fiel a los conocimientos que Dios me ha dado. Los tratamientos que damos durante los primeros días de existencia del sanatorio requerían un trabajo intenso para combatir las enfermedades. No utilizamos mixturas a base de drogas, sino que seguimos los métodos establecidos por la higiene. Esta obra fue bendecida por Dios. ¿Cómo cambiaría yo una bendición de Dios por una vacuna? No sé si me doy a entender. Hermanos, hay que estudiar esto bien, y no voy a defender a Elena White, no soy abogado. Dice, por lo cual instrumentos humanos podrían colaborar con Dios para salvar vidas. No debería introducirse en el organismo humano nada que produzca posteriormente resultados perjudiciales, lo dice acá. La razón que se me dio para justificar la existencia de sanatorios en diversas localidades fue para esparcir conocimientos acerca de este asunto, para practicar tratamientos basados en los principios de la higiene y para enseñar diversos métodos, dice, para tratar a los enfermos. Para eso fue que Dios la mandó. No habla de nada, no habla. Sanatorios, no. Hospital, eso es moderno, del adventista que ha estudiado ya. Porque usted no estudió, hermano. ¿Está entendiendo esto? No, Dios es el Dios de toda ciencia. Ay. Joya Testimonios, tomo 2. Aquí se pone fuerte todo, ¿no? Menciona aquí en la página, no recuerdo esta. Dice, la historia del pecado y castigo de Ocosías encierra una lección y advertencia que nadie puede despreciar con impunidad. Aunque no atribuyen homenaje a los dioses paganos, millares están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. Ahora dice, el mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación, que ha asumido una forma más refinada y atrayente. Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y que en su lugar la superstición y hechicerías satánicas están cautivando las mentes humanas. Todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Interesante que ahora el espíritu de idolatría abundan en la ciencia y la educación. Ay, gracias a Dios por estos científicos. Usted conocerá el que creó la vacuna o la inventó, yo creo que es un invento malo, de la viruela, Jenner, el doctor Jenner. La página 50 de Joya de los Testimonios, la 54, dice así. He oído a una madre rogar a un médico incrédulo. ¿Escuchó la palabra esta?
que salvase la vida de su hijo. Pero cuando le rogué que pidiese ayuda al gran médico que puede salvar hasta lo sumo a todos los que a él se allegan con fe, se dio la vuelta con impaciencia. En esto vemos el mismo espíritu que manifestó Cosías, consultar al Dios de Cron. No es seguro confiar en los médicos que no tienen el temor, dice acá, que no tienen el temor de Dios. La influencia de la gracia divina, dice, sin la influencia de la gracia divina, el corazón de los hombres es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El engrandecimiento propio es su blanco. ¿Cuántas iniquidades se ocultan bajo el manto de la profesión médica? ¿Llamo a los médicos? Me mataron mi hijo, ¿para qué voy a llamar para que me mate el segundo? Pero yo me vacuno porque ellos me dicen que me vacune. El médico puede pretender que posee gran sabiduría y habilidad maravillosa, mientras que su carácter es relajado y sus prácticas contrarias a las leyes de la vida. Yo no sé a qué medicina se estaba refiriendo. ¿Quién era el verdadero médico? Jesús fue médico. No se le murió ni un paciente. Es más, el que se le murió lo resucitó. Porque él no tuvo cero. Él tuvo cero completamente muertes. Así que el Señor nuestro Dios nos asegura que Él aguarda para ser misericordioso. Nos invita a invocarle en el día de la angustia. ¿Cómo podemos apartarnos de Él para confiar en un brazo de carne? Buena pregunta. Y se vacunó el Elena White. Yo no sé si se contradice lo que ella está diciendo con la acción de vacunarse. ¿Se contradice? Entonces sería una cosa que primeramente, ahí se vacunó, qué raro, porque ella no pensaba así. Oh, qué raro. Bien, si quieres saber mucho acerca de esto, este hermano Alejandro Maya, que está en México, ha recopilado todas las cartas que se empezaron a enviar después que Robinson dijo eso. El nieto de Elena de White le mandó a decir, eso está en tu mente, porque eso nunca pasó. Ahora, les voy a dejar esto a ustedes. ¿Por qué? Porque este hermano hizo un trabajo y yo tenía todo compilado, pues iba a ser mucho material. Y como él lo hizo tan bonito, colocó la carta y la tradujo al lado. Y usted va a ir comparando carta con carta. Hizo un trabajo extraordinario. Y lo felicito a él. Él ni sabe que yo estoy haciendo eso porque él no me conoce. Y yo nunca lo he visto tampoco. Pero es un trabajo muy bueno. Es tremendo trabajo. Pero ¿qué dicen la gente de ustedes hoy en día? ¿Le damos para atrás? Ok. ¿Por qué le dije a la gente de ustedes? Ok. No, hay que salir siempre. Bien, hermanos. Él recopiló todas las cartas completamente. Y realmente hubo muchas discusiones después que él dijo lo que dijo. Y es muy sospechoso. Si tú estabas al lado de ella, escribiendo todo lo que estaba pasando, que escribiste, Elena de White viajó con su esposa a tal lugar y aquello y otro, que no tiene ningún significado, ¿por qué no documentaste eso cuando pasó? No, él espera que hayan pasado ya 16 años después que Elena de White murió. Buen momento para hablar porque los muertos no hablan. Digo, creo yo. Mire, estos son la gente de ustedes. Hoy en día, Adventist Review dice COVID-19 vaccine, hablando acerca de esto, ¿no? Están ellos. Interesante es, como dice acá, abogamos por todas estas prácticas para mantener un sistema inmunológico saludable. Y en la pandemia se necesitan aún más. Elena de White no solo fue un conducto inspirado de información de salud muy adelantada en su tiempo, sino que también un modelo, dice, también que modeló la prevención práctica frente a la enfermedad letal en su época, la viruela. ¿Lo dijeron ellos?
Dijo que lo hizo bien ella en ese tiempo. Ahora bien, y se inmunizó ella misma, al igual que sus allegados también. Hoy la viruela ha sido erradicada a nivel mundial. Mire, hermanos, ¿sabe cómo Satanás trabaja? Él pesca en ríos revueltos. Él empieza a batir las aguas cuando se ensucian y la gente busca el remedio que él quiere que usen, entonces le aclara el agua otra vez. Dice, ¿ves que trabajó? Eso no trabaja así. Hermanos, siguen diciendo ellos en su revista, y voy a hablar de este párrafo. Dice acá, como iglesia, aunque apoyamos las recomendaciones de salud pública basadas en la evidencia, ¿escuchó lo que dice acá? También tenemos cuidado de no hacer pronunciamientos que puedan interpretarse como un reemplazo de las pautas de la salud pública nacionales e internacionales. Quiere decir, estamos de acuerdo con el mundo. Esto es lo que está diciendo acá, ¿o no? Por esta razón, como estamos mundanalizados, es importante que nuestros comentarios se entiendan dentro del marco de la posición oficial, mundanal, dice, de nuestra iglesia sobre la inmunización. ¿Qué posición puede tener la iglesia si ya la profecía habló? ¿Cuál debería ser? Como dijo el profeta, que Dios le dijo, así es. La Iglesia Adventista del Séptimo Día pone un gran énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud se basa en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Elena de White, cofundadora de la Iglesia, y en la literatura científica revisada por pares. ¿Está haciendo esto? ¿La literatura también se compagina con lo de Elena de White? Como tal, alentamos la inmunización, vacunación responsable. Y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe, ¿escuchó esto? No la tienen, porque el que no le sirve a Dios no tiene base religiosa. Para no alentar a nuestros adherentes, dice, a participar, dice, responsablemente en programas de inmunización preventiva y protectora. Previene y protege. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad colectiva. Estamos de acuerdo al gobierno, estamos de acuerdo a autoridades, son dirigidas por Dios. Entonces seguimos hablando. Sigue diciendo, este párrafo de acá, no somos la conciencia del miembro individual de la iglesia, no somos, y reconocemos las decisiones individuales. Estos los ejerce el individuo. La opción de no ser inmunizado no es ni debe verse como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, está bien. Hermanos, vamos a empezar a leer algunas cosas. Perdón. Vamos a leer algunas revistas. Está viejita la revista, ¿eh? Todo lo que se pone viejo se pone amarillo. Por eso. Bien, esto es del año 1903, noviembre 1. ¿No? Esta revista estaba hablando en su contenido acerca de la viruela, ¿no? Viruela y cómo prevenirla. En la revista estaba diciendo cómo prevenirla, ¿sí? ¿Cómo se previene hoy? Con la vacuna. ¿Cómo dice acá? Vamos a prevenirla, ¿no? Entonces, dice claramente acerca de la viruela, cómo prevenirla, y vamos a traducir. Tasmania se está recuperando de una epidemia de viruela. Se han reportado muchas muertes en cada epidemia de este tipo. Hay más personas que mueren del miedo de lo que realmente mueren a causa de la enfermedad. Las personas esperan morir
cuando son atacadas por la enfermedad y mueren por esta razón. En Canadá, entre los canadienses y franceses, la viruela se considera una enfermedad muy insignificante. ¿Recuerda la época? 1900. Interesante. Hablan diferente a los de hoy, ¿no? Porque los de hoy ya perdieron la identidad. No lo son. ¿Están entendiendo esto? Yo recuerdo cuando conocí al pastor, hay un hospital adventista cerca de ahí, donde estaba la iglesia, que nosotros fuimos y andaba con el pastor Gambetta, lo digo claramente porque parece un tabú que uno diga que uno anda con otra persona. Y entramos ahí y entramos con la Biblia, llegó un médico y encontró que el pastor y yo estábamos con la paciente en la habitación y cuando nos vio salió y nos mandó a sacar. Y la enfermera nos explicó, no, es que aquí no se permite que se ore con los pacientes. Oye, investíguelo usted, por favor. Métase a la página de internet y búsquelo. Porque hay que respetar a la gente. Yo vengo de un hospital, el Presbiteriano hacia Nueva York. Interesante porque es presbiteriano y tiene mucha influencia judía. Cuando un paciente está agonizando y los familiares están ahí, se le ofrece, ¿a quién usted quiere que le busquemos? Tenemos aquí todos los servicios, mire, presbiteriano, católico, budista, lo que usted quiera le traemos a esa persona acá para que esté en los últimos momentos con ustedes. Y se le da el permiso, aunque ellos no creen en todo, le permiten a la gente su libre albedrío de creer lo que quiera. ¿Estamos entendiendo esto? Se les respeta y ese es un hospital mundano. En el nuestro, es suyo, no se puede orar. Entonces, hermanos, sigue diciendo, se debe tomar todas las precauciones para prevenir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, como es habitual, los esfuerzos precaucionarios van en la línea de la vacunación obligatoria. 1900 se quería obligar a la vacunación hace rato. Ahora es que se le va a dar, hermanos. Porque ahora la gente no piensa o no razona, o no entiende nada, y es fácil llevarla por ese camino. Dice acá, la experiencia pasada ha demostrado plenamente que la vacunación obligatoria nunca evitará la propagación de la enfermedad. Y esos eran los brutos de la época de 1903. Porque la ciencia ha avanzado mucho. ¿Estamos entendiendo cómo despreciamos lo del pasado y creemos lo del presente? Mis hijos me dan clase a mí de que me retire, que yo estoy muy viejo ya. Digo, el pensamiento milenio sí que es retirar a los 15. Y pasarse la vida entera viajando el mundo entero y todo sin trabajar. Pero yo quiero saber cómo es, porque si fuera así no trabajara. Perdón los milenios, no me perdonen, mire. En 1853 se aprobó en Inglaterra una ley que obligaba a la vacunación. 1853. Dice, pero a pesar de ello, de 1857 a 1858, más de 14,000 dietas, dice sí, muertes, ¿no? Contra, dice, la viruela. En 1863 a 1865 hubo otra epidemia y 20,000 sucumbieron a la enfermedad. 6 años después, o en 1871, una tercera epidemia fue responsable de 45,000 muertes. ¿Querían obligar? Sí, porque Satanás dice, no me hacen caso, mato más. Y no me hacen caso, mato más. Y así él va asustando a la gente y llevándola por donde él quiere. Los hijos de Dios verdaderos que tenían el Espíritu Santo, ¿tenían miedo? No. ¿Los valdenses tenían miedo? No. ¿Daniel tenía miedo de los leones? No. ¿De qué temía Daniel? De fallarle a Dios. ¿Los hebreos que iban a ser hijos del fuego tenían miedo? No. Porque dice, no, sobre este asunto no tenemos que discutir. Y le dijeron las posibilidades que Dios podía salvarlo. Y dice, y aunque no lo haga, no te vamos a obedecer. ¿Está entendiendo que no hay miedo? El amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Eliseo no tenía miedo. Nuestro pobre personaje de anoche, Elías sí tenía miedo.
huyó por su vida. Bueno, bien. Francia. En Francia no le ha ido mejor. Recientemente se han aprobado leyes que obligan a vacunarse 3 veces en la infancia. ¿Escuchó esto? 1800 y algo. 1903. La juventud y la edad adulta, pensando de esta manera cumplir con el éxito en sus esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad. Los que 2 vacunas no lograron, dice 3 pueden hacerlo, según sus razones. Dice, bueno, 2 no trabajaron, quizá la tercera sí. Vamos a tratar esta vez, vamos a tratar. Prusia adoptó la ley de vacunación obligatoria 20 años antes de Inglaterra y las autoridades fueron muy estrictas. Nadie escapaba de ser vacunado al menos 2 veces, primero en la infancia y nuevamente al comienzo de la vida escolar. En 1871, 35 años después de la aprobación de la ley, Prusia, dice, una terrible epidemia pasó por toda Europa y se llevaron, dice, a nada menos que 124,000 ciudadanos vacunados y revacunados. O sea, se vacunaron y se murieron. Entonces, la protección, ¿dónde está? Si usted ve televisión y dice, las vacunas son seguras. Pero no le dice que seguramente se va a morir. O seguramente se va a fastidiar la vida. Anoche yo dije 2 veces algo que dijeron, 42 semanas o 42 meses. RNA mensajero, RNA messenger, ¿no? Él va en 42 semanas a mostrarse. Pero el ADN se va a mostrar en 42 meses. Es muy difícil que veamos una modificación genética fuerte. Lo que vamos a ver es una expresión rápida del ARN mensajero, pero el ADN toma tiempo. Mucha gente, no, nadie puede cambiar el ADN. Vamos a ver esta tarde. Hermanos, smallpox, ¿no? Viruela. La viruela es una enfermedad inmunda. ¿Escuchó esa palabra? Al deshacernos de la suciedad, nos deshacemos de la enfermedad. Eso en dominicano suena, no sea asqueroso. Eso, así se llama ya, dice, mire, no sea sucio, báñese. ¿Usted se bañó esta mañana? Ok, gracias. Dice así, se reconoce que la mejora del saneamiento ha reducido en gran medida la tasa de mortalidad por consumo, la fiebre tifoidea, fiebre amarilla, difteria y peste. Hay que bañarse. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero no hagan caso, que hace mucho frío hoy. Mire. También se eliminaron por completo la muerte negra y la fiebre carcelaria, que resultaron ser un flagelo, no como resultado de la vacunación. Eso pensaban los fundadores de esta iglesia. Sino de un buen drenaje, agua más pura, calles más limpias y cepillo de lavado blanco. Dice, sin duda la viruela también habría desaparecido incluso si nunca se hubiese oído hablar de la vacunación obligatoria. La gente muere por falta de conocimiento. Oye, ¿qué fundamento tenemos nosotros, hermanos? Si usted busca los fundamentos de esta iglesia, son puros. Hoy en día ya perdimos la identidad. Qué interesante ahora. ¿Lo puede leer ahí? Mire. Este fue un artículo de Health Reformer, la Reforma, y dice algo interesante, ¿no? Nuestro médico, naturaleza, obedecer y vivir. Y esto es del año 1868. 1868. El NY todavía no se había vacunado. Y esto es de Battle Creek, Michigan, en agosto del 68, 1868. Dice así, vacuna. Dice, virus de la vacuna. ¿Ok? No nos ocupamos del artículo. No vacuna, dice, vacunamos a los niños ni proporcionamos el virus para que otros lo hagan.
no nos oponemos tanto a los virus y a las vacunas como a las drogas y a los medicamentos. Si la gente debe estar enferma, es mejor que lo haga de forma natural. ¿Se va a enfermar? Enférmese. ¿Quién no se enferma? Miren, dice el Health Reformer de Battle Creek también, de septiembre de 1869, vamos por la fecha más o menos, ¿no? Seguimos igual. Menciona acá, preguntas a correspondencia que le había enviado acerca de la vacunación. Le escribían a la revista. Ese era el Google de antes. Hacer cartas. ¿Usted llegó a hacer cartas alguna vez? Ah, pues ustedes son de la generación mía. Miren, vacunación. Respuesta a las correspondencias. No creemos ni practicamos la vacunación. Wow. Y no tenían el hospital todavía de Loma Linda. Qué pena, ¿eh? No creemos en envenenar a una persona para curar enfermedades. Ni en envenenar para prevenir enfermedades. Expulsar demonios a través de Belcebú, el príncipe de los demonios, es tan poco fisiológico como no bíblico. No sé, ahora vamos a hablar. Bien. La vacuna es como algo, y espero que nadie se ofenda, que se llama homeopatía. Homeopatía dice que lo similar cura lo similar. ¿Estamos entendiendo eso? Si usted quiere una vacuna en contra de Satanás, le voy a poner un poco del DNA de Satanás. Para que usted haga una reacción y ya sepa cómo defenderse. O yo le pongo el Espíritu Santo a la persona. ¿Cuál de las dos inyecciones quiere usted? ¿Una inyección del Espíritu? Para no doblegarse frente a la estatua de Nabucodonosor. ¿Una inyección del Espíritu Santo para que no le dé miedo que le echen a los leones? Porque existe la posibilidad, y Daniel lo sabía, dice, bueno, sepa tú que yo nada malo he hecho, pero mi juicio lo haga Dios. ¡Wow! Y entró ahí, y ese hombre no pudo dormir la noche entera. Y de mañana corriendo Darío fue y dijo, Daniel, al Dios que tú le sirves. Qué interesante, qué testimonio. ¿Cuál ha sido el mío? Hermano, tengo la segunda dosis ya. Pastor, ya tengo las dos dosis ya, pastor, estoy bien ya. Yo puedo venir aquí a hablar sin máscara. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora es el orgullo de ser vacunado. Siempre hay un orgullo. Va. Bien, vacunación. Como nosotros nos oponemos a curar enfermedades primarias, produciendo enfermedades causadas por medicamentos, no podemos ver la conveniencia de curar o prevenir las enfermedades contagiosas o infecciosas, inoculando en el sistema venenos y virus. Eso no tiene sentido. Oye, tenía un poder cognitivo bueno en esa época. Hemos conocido las peores formas de escrófula, dice acá. Aquí voy a seguir el párrafo ahora. Ahí se fue. Dice acá, continúa, ¿no? Las condiciones más repugnantes de las enfermedades venéreas que se pueden atribuir directamente a la vacunación. ¡Wow! Enfermedades venéreas. Incluso si la materia de la vacuna pudiera ser pura, deberíamos oponernos a la práctica de prevenir cualquier enfermedad mediante la introducción de un virus en la sangre. Wow, estaba más adelantado que los de hoy. Pero sucede que rara vez podemos tener la seguridad de los animales o las personas que de quienes se obtiene la materia no estén enfermos. Los reformadores de salud en Inglaterra han protestado enérgicamente contra ser obligados por la ley, dice, del Parlamento a vacunar a sus hijos, mientras sus propios juicios y conciencias se rebelan contra el procedimiento. El siguiente párrafo es una de las decenas de miles de razones, dice, similares por la que esta práctica abominable, ¿escuchó cómo le llamaban? No debería ser impuesta a la gente, ya sea por los estatutos británicos o estadounidenses. ¿Oh? Las dos naciones que sacaron vacuna primero.
AstraZeneca, hablaremos de eso. Y luego la Pfizer y Moderna también acá. Otra vez, vacunación, una historia triste. Wow. Los reformadores, yo pregunto una cosa, ¿leería Elena de White estas revistas? Yo me hago la pregunta, ¿usted cree que sí? ¿Usted cree que ella estaba de acuerdo? ¿Estaba de acuerdo con la revista o no? ¿Y si había algo ella escribía? ¿Siempre lo hacía? ¿Si estaba de acuerdo o no? Entonces usted piensa que todo esto le llegaba a ella, los 1800, para que en 1903 se vacunara. Hay que estudiar esto un poquito con detenimiento, porque ¿en qué creen sus fundamentos? ¿Usted cree en las doctrinas adventistas del séptimo día? Por eso está acá. Y los otros creen, ay, a mí me gusta el pastor, que él habla tan lindo. ¿Has escuchado eso alguna vez? Y habla de la palabra de Dios. Claro, hermano. Cristo te ama. Yo digo a veces, ¿con qué se come eso? La vacunación, una historia triste. Señor director del Tribune, de la revista, se debe hacer algo para evitar la alarmante mortalidad de los niños pequeños. En la actualidad, el remedio es peor que la enfermedad. Pero, dice, ¿por qué se permite la transmisión del virus de persona a persona cuando todo médico sabe que no brinda protección contra la viruela? Estoy seguro de que si la gente leyera los ensayos del profesor Ed Whitney sobre la vacunación, leído antes de la sociedad ante la Sociedad Médica Ecléptica de esta ciudad, el 19 de noviembre de 1868, no correría el riesgo que yo tengo. Mi hijo, cuando tenía 10 meses, fue vacunado por nuestro médico de cabecera. En 2 semanas, su brazo estaba muy inflamado e hinchado. Poco después, su rostro y su cuerpo se cubrieron de manchas y llagas tan irritantes que tuvimos que envolverle las manos para evitar que se hiciera pedazos. Lo llevamos a otros médicos y al colegio de médicos, pero todo fue en vano. Después de demorarse y sufrir durante 3 meses, murió de agotamiento, infectado por una enfermedad más repugnante. Esta es muy triste experiencia en la vacunación, tal como se practica hoy, sin cuidado. ¿Escribían estas personas? Sus propias experiencias, y decían, no. Pero Satanás va a inocular a la gente con lo que produce la enfermedad, y vamos a creer en ellos. Yo voy a confesar algo aquí en público. Yo sé que mucha gente, quizás si ve estos videos, va a juzgar. Ni mi esposa ni yo, y no éramos cristianos en esa época, nunca vacunamos a nuestros hijos. Existía una extensión gubernamental donde tenía derecho a no hacerlo, pero yo tomaba toda la responsabilidad de si le pasaba algo yo podía ir a la cárcel. ¿Están me entendiendo? Y todos los años venían con lo mismo, la enfermera de la escuela que no se había educado en eso, teníamos que llevarle los papeles y todo firmado, nos llamaban irresponsables y todo esto. Digo, qué bueno. Una amiga nuestra nos dijo, ay mira, vacuna a tu hija contra el papiloma. Y es obligatorio a las niñas. Y yo le dije, no lo voy a vacunar. Usted es un irresponsable, una amiga muy querida. Que yo soy un irresponsable, que si le pasa algo, digo, bueno, yo le enseñé al principio a ella, si ella quiere tomar el virus, pues es responsable de eso. Las consecuencias tiene que vivirla. No, pero hay que protegerla. Digo, no la voy a proteger, la protección está en la palabra. Pero eso no lo entiende mucha gente. Entonces me dice, tú eres un fanático religioso. Y digo yo, puede ser. Usted le enseña a sus hijos el buen camino. Ellos toman sus decisiones. No se puede hacer otra cosa. Pero ellos mismos, hoy en día, tomaron la decisión de no vacunarse. Y mi hijo estudia medicina, está terminando este año. Me dijo, papi, están locos la gente. Digo yo, bueno, otro más que lo mandó al psiquiatra. El Health Reformer, ¿no?, de septiembre de 1870, dice así: en cuanto a mí, nunca he tenido la enfermedad. Está hablando de la viruela, que eso es lo que azotaba esa época. Hace muchos años que soy vegetariano. También me vacunaron, trabajé bien a la edad de 2 años, dice,
trabajó bien en la edad de 2 años, de 2 años, y también nuevamente a la edad de 18 años fue vacunado. Esto fue un médico. Cuando nuevamente funcionó bien. Esto fue hace 20 años. Tuve algunos síntomas de la enfermedad. ¿De qué? Después de cuidar a los enfermos, pero no los tomé, pero no considero que la vacuna me salvó de ella. Un vacunado dice que no. Por lo que 6 de los pacientes que cuidaba habían sido vacunados y había funcionado bien en todos los casos, dejando cicatrices finalmente, dice, ¿no?, en las picadas, donde le colocaron la vacuna. 3 de ellos habían sido vacunados 40 años antes, 1 15 años antes y 2 de los niños 2 años antes. De estos 6, los 3 últimos nombrados estaban entre los peores casos del lugar. Por lo tanto, dejo mi escape más a mi forma de vivir, o mi salvación, a mi forma de vivir, que cualquier otro efecto profiláctico que la vacunación pudiera haber producido en mi caso. Creo más en ¿qué? En otras cosas. Y no fue Harvey Kellogg, ¿ok? Fue el apellido Kellogg, este médico, del 28 de julio de 1870. Él escribió esto. Para que vea que no estoy siendo imparcial, estoy dejando que lo que dijeran, y ya, de la vacunación. Este es el artículo de la fecha. Esto fue el doctor Kellogg que lo escribió. Y dice así, Harvey Kellogg. El artículo en este número del doctor Kellogg sobre el tema de la viruela, con su experiencia tardía, ¿escuchó esto?, en el tratamiento de la enfermedad, será leído con interés y proporciona una prueba demostrativa de la superioridad de la higiene sobre todos los demás sistemas. ¿Hablaba mucho Elena White con Kellogg? ¿Sabe quién le pagó el estudio de medicina a Kellogg? Elena White y Jaime le pagaron. O sea, que lo promovieron mucho, pero después, bueno, sabe la triste historia. Como era de esperar, la causa de la reforma pro salud recibió un buen impulso en esta, ¿qué?, aldea. Y el médico nos envía 24 nuevos suscriptores al Reformer en un solo pedido. También dispuso de entre 30 y 40 trabajos higiénicos. Dice, encomiamos el ejemplo del Dr. Kellogg en el puesto de deber a todos los practicantes y defensores del sistema higiénico. Difícilmente se puede encontrar un medio más potente para difundir la luz y la verdad que oportunidades como la descrita por el Dr. Kellogg. Están hablando libremente y expresando su propia experiencia. Esto es de Australia, Good Health, hablando de la vacunación por todas partes. ¿Vacunación? ¿Es necesario inyectar un veneno para protegerse de la viruela? Una buena pregunta. ¿Cómo se contestaría hoy? La mayoría, que sí. La mayoría dice que sí. Bien, en lo que respecta a la vacunación, siempre prefiero callar. Personalmente nunca he podido ver ninguna razón fisiológica por lo que sea necesario inyectar un veneno mortal para protegerse de cualquier enfermedad. Incluso si protegiera de esa enfermedad, resultaría una lección para el sistema, dice, y evitaría otras enfermedades. O sea, que se va a enfermar. Existen otros medios de protección que son igualmente eficaces y menos dañinos que la vacuna. El principal medio de protección en un cuerpo sano, dice acá, los gérmenes no pueden dañar a un hombre sano. Wow. Ahora bien, ¿dónde empieza la sanidad? Hermanos, siguen hablando de los gérmenes. Por lo tanto, fortalecer la salud general es el medio natural de protección contra la viruela. Wow. Recuerdo haber vacunado a una joven hace unos años durante
un susto de viruela. ¿Escuchó cómo le llamó? Viruela. ¡Ay! Ella era una buena chica de unos 19 años, con las mejillas sonrosadas. Realicé la operación de la forma más aséptica posible, más limpia. Esta joven casi pierde la vida. Entonces declaré que nunca vacunaría a otro ser humano. Oye, qué simple la experiencia. Oye, le puse tal medicina y por poco se muere. Ay, yo no lo vuelvo a hacer. Qué honesto. Usted le dice a un médico, doctor, pero esto me va a hacer causar. Bueno, pero es que para protegerte de lo otro tienes que sufrir del otro lado. Pero no tenemos otra cosa que darte. Doctor, pero si me tomo esto me va a pasar aquello. Dice que los efectos secundarios son estos. Dice, sí, pero que eso es muy mínimo y a veces no aparecen. No todo el mundo. Dice, pues yo tendré suerte. Le dejan a la suerte que decida por el enfermo. Bien. Good Health, a Journal de la Higiene, dice aquí mayo de 1880. Dice aquí el curso de la vacunación. La maldición de las vacunas. Por William Gibson, uno de los escritores de la revista. El cirujano séptico, porque tal puede ser llamado con justicia el hombre que introduce fermentos sépticos innecesariamente en la sacred, dice aquí, en el tejido sagrado del cuerpo humano. Eso es lo que escribió este británico. Dice así, ¿qué es la vacunación? No nos referimos a cuál es la operación, sino cuál es el origen de su peculiar virus. Jenner, el que creó la vacuna de la viruela, dijo que era la grasa de los talones de un caballo modificada al pasar a la sangre de una vaca. Esta idea ha sido motivo de desprecio. Casi todos los médicos que vacunan lo han repudiado como un error de Jenner. En la época, por lo menos hablaron. Hoy en día dicen lo que dice el gobierno. Y les digo algo ahora. Dicen, hemos aprendido mucho desde los días de Jenner. Que así sea. Últimamente, la máxima autoridad veterinaria ha narrado su experiencia y da su testimonio a favor de la idea original, que el caballo es la fuente del virus de la vacuna. ¿Sabe qué es verdad? Míralo acá, 1891. Esa fotito es de esa época. Y lo era. Mire, hermanos, no sé, yo veo noticias a veces que mandan por WhatsApp y todo eso. En un canal hispano reportaron que un grupo de vacunas de un hospital de Nueva York, no quiero mencionar cuál, pero que tuvieron que botarlas porque los médicos no se vacunaron. De cada 10 médicos en Estados Unidos hay 3 que no se vacunan. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, ¿cuántos son los locos? 3 locos y 7 cuerdos. Más o menos así que va el conteo. Bien. Bien. El venerable Sir Thomas Watson, quien vivió en los días de Jenner, del que inventó la vacuna, y vive todavía en nuestro tiempo, dice, eso está pasado ya de época, ¿no? Dice, en las ediciones repetidas de sus principios y prácticas de la física, es un hecho demostrado que la enfermedad de la vacuna es sui generis. Y en ningún sentido debe su origen a la viruela. Ahora publica un estado que implica que su demostrado hecho no era nada de eso, solo un estúpido hecho médico que eran mentiras médicas. Y dice, y ese error ahora afirma exactamente las ideas opuestas. Wow, ¿hablaban fuerte los adventistas en el pasado? Está un poco raro. Bien, en la confusión y la contradicción. Si la confusión y contradicción de la enseñanza médica y el abuso mutuo de las escuelas de medicina rivales fueran solo una guerra verbal, entonces sería de alguna utilidad para brindar diversión a la humanidad, como una comedia. Pero cuando las legislaturas ignorantes, ¿escuchó la legislación? ¿Leyes?
adoptan un engaño médico pasajero y otorgan la fuerza y la autoridad de la ley, es un acto de menos, dice, de meros locos. Pero cuando derroca el reino de un padre en una familia y quita la autoridad de un padre sobre el destino y el bienestar de su descendencia y así lo degrada al nivel de las bestias del campo, es una tiranía insoportable, insultando a Dios y al hombre. ¡Wow! Eso le llaman en mi país, no tenía pelos en las lenguas. Yo nunca he visto pelos en la lengua de la gente, pero bueno. Bueno, si le da una mordida en la cabeza a alguien, sí. Pero bueno. Dice acá, no es de extrañar entonces que los ingleses soporten multas repetidas e incluso ruinosas, encarcelamientos repetidos, ¿estamos hablando de esto? Y degradantes, en lugar de permitir que sus hijos sean contaminados por el virus de una bestia o el virus de las llagas humanas que contiene todas las enfermedades posibles, transmisibles, por influencia, dice, hereditaria o infecciones por inoculación o la vacuna. Sigue diciendo, en los Estados Unidos parece que la gente, parece que la gente, confiando en la integridad y el buen juicio de sus legislaturas, hasta ahora se ha sometido a sus hijos, que a sus hijos sean vacunados. Contaminados y destruidos, perdón, no dice vacunados. Sus hijos sean contaminados y destruidos como si la vacunación fuera un proceso natural, como la dentición. Pero el pensamiento cada vez mayor, dice, y las pruebas cada vez mayores de la naturaleza mortal, dice, pero inútil de la vacunación, están despertando ahora una oposición y crecerá y vencerá. Pensaban ellos con fe que iba a vencer. Todo padre, todo ciudadano, no todo ciudadano, todo patriota, todo hombre avergonzado e indignado por la degeneración de la raza humana, avergonzado e indignado de que todos los padres sean convertidos en siervos de la tiranía médica, ¿escuchó esto? Y víctimas de la superstición médica, credibilidad sin evidencia. Creo en lo que no está comprobado. Debe unirse y determinar a cualquier costo y sacrificio que la abominación y la tiranía de la contaminación de la vacunación cesará de inmediato, que cesare de una vez. Sigue diciendo, cualquier médico reflexivo, ¿escuchado lo que está llamando? Eso cuando hice el tema de los ingredientes de la vacuna, al final le dije que reflexionara, pero la cantidad de mensajes que recibí de WhatsApp, más de 364, me preguntaba, ¿y entonces? Digo yo, tú decides, le dice, pero dígame usted, digo, no, usted decide, pero dígame usted, pero decida usted. ¿Estamos entendiendo? Le coloco la información, reflexione, piense. ¿Qué es necesario para reflexionar? Tener la información verdadera. O sea, cuando usted está recibiendo algo falso, tiene que tener lo verdadero para que lo reflexione y lo compare. Exacto, hay que reflexionar. Cualquier médico reflexivo, como el cuyas palabras encabezan este artículo, cuando sus pensamientos no están esclavizados por los intereses creados de la vacunación. ¿Escuchó esto? Esto es muy viejo. Pueden ver que, dice, qué terrible crimen es introducir un fermento séptico que es el virus de la vacuna en el tejido sagrado del cuerpo humano. Vuelvo a repetir, este eminente profesor de cirugía clínica en King's College, en Londres, no tenía vacunas en sus pensamientos cuando escribió las palabras enérgicas y docentes. Posiblemente no se atreva desde el espíritu profesional a utilizar tales palabras en relación con la vacunación. Pero ningún poder humano puede separar palabras tan ardientes y verdaderas de condenar por completo la maldición de la vacunación. Wow. Bien, es fácil demostrar que la vacunación fue un fraude en manos de Jenner, el que creó la vacuna de la viruela. Es decir, que él mismo no creía en el poder profiláctico de la vacunación. Es decir, que hizo a sabiendas representaciones falsas del poder infalible de la vacunación
para obtener una recompensa pública. Que estas son palabras difíciles, lo entiendo completamente, pero también entiendo que se puede demostrar que son demostrablemente verdaderas. ¿Hablaban fuerte los reformadores? No tenían que ver con nadie, hermanos, solamente con Dios. Amén. La verdad la decían. Amén. Y no estaban siendo tan insultantes, bueno, sí lo eran, ¿no? Ven, ya estamos terminando. Esto fue en 1919, lo puede ver acá, una manifestación en Alemania en contra de la vacunación. No eran cristianos en este entonces estas personas, pero dice algo interesante. Este reverendo Isaac Peebles, dice que él dice la gente está buscando la vacunación, él le llama abominación. Y dice que están matando y están violando el mandamiento, no matarás. Y mire, esto hace muchos años, hermanos. Y Elena White se vacunó. Y él no es adventista, ¿eh? No voy a decir la religión. Y mire una fotografía hecha con iPhone en la época. Cuando la policía está aquí sosteniendo a una persona, lo están amarrando y lo están obligando a vacunarse. ¿Se va a obligar la vacunación? Sí, se va a obligar. Pues bien, actualizando el tema de las vacunas, pasando de los 1800 ahora, esto es lo que VAERS, que cuando usted entra al CDC, usted ve esa página donde usted reporta en formulario lo que siente, o el médico lo reporta y lo envía, y van haciendo las estadísticas. Pues bueno, 1.739 casos de vacunación de pacientes que se vacunaron y murieron. Murieron estos pacientes. Y empieza a decir la fecha de cuando se vacunó, la fecha que se murió. Y así va hablando de cada uno. Dice, ¿qué le pasó? Murió. No voy a leer todo, pero mire ahí, más fechas. Otro, ¿qué le pasó? Se murió. Se mueren a una semana, 2 semanas, 2 días, al día siguiente, pero se están muriendo. ¿Qué pasó? ¿Son cuántas vidas? Más de 1.700 vidas. Pero ellos esperaban que se murieran 7.000, pero solo se han muerto esa cantidad. Hasta esa fecha. Ahora bien, la fecha fue avanzando, ¿no? Y ahí les pongo los casos, porque usted puede ver, son miles y miles de casos, no da tiempo para usted verlo todo, pero le traje algunos que usted puede introducirse en esa página y ver todo lo que se está reportando. Ya más adelante, en marzo 26 de este año, se reportaron una cantidad de muertes de 2.249 personas. La mayoría, 2.249 casos de muerte por la vacunación. Ellos esperaban esto en estos lugares de ancianos. Pero había que protegerlos de lo que viene, ¿no? Así que esa cantidad de casos también se reportan hoy en día. Si la vacunación es segura, ¿tiene sentido que se mueran? Si protege contra el virus, ¿tiene sentido ponérsela? ¿Si protege? ¿Pero se puede enfermar del virus? ¿Lo dicen ellos? La vacuna es segura, protégete y protege a los tuyos. Pero sigue usando la máscara, mantén el distanciamiento social, sigue haciendo todo, lávate tus manos con frecuencia, pero vacúnate. No sé si tiene sentido o no tiene sentido. Pero la gente se vacuna. Bien, yo se la quiero poner al presidente y a uno que es el de la Microsoft, no voy a decir quién. Yo se la quiero poner yo, porque que no le pongan agua, como dicen ellos, dicen, no, cuando dice, no, yo me vacuné, dice, no, no te vacunes. Yo voy a ir a una farmacia, no te voy a decir cuál, yo la traigo y yo te la pongo. ¿Tú quieres salir en televisión poniéndote la vacuna? Permite que yo te la ponga, yo soy famoso entre los adventistas. Sí, los adventistas o me aman o me odian, pero bueno, como quiera soy famoso. En las dos vertientes. Pero, ¿qué estamos hablando nosotros, hermanos? Que en televisión aparece lo que sea. Ay, si él se la puso.
Porque eso transmite un mensaje. Bueno, si él se la puso, yo me la pongo. Y usted dice, bueno, a mí no me gusta Biden. Bueno, ¿qué? No le guste, bueno. Hermanos, les voy a hablar ahora un momentito. Esto es lo que dice el CDC acerca del COVID. Lo que debe saber acerca de la pandemia del COVID, empieza a decir, ¿no? Las medidas importantes, ¿no? Que tiene que hacer, la mascarilla, le llama tapaboca, no sé por qué, me la deberían tapar a mí, pero bueno. Manténgase 6 pies de distancia, bueno, ya sabe, la vacuna, todo lo que hay que hacer, lavarse las manos con frecuencia, todo esto, que yo creo que hemos sido las personas más limpias del mundo en esta generación. No se besen, con los novios. Hay 8 millones de bacterias en una persona en la boca y cuando se besan son 16 millones ya. Entonces, vacúnese y bésese. Mire, el beso ayuda a que usted no se enferme. Entonces, todo esto hay que hacerlo cuando estamos en pandemia. Entonces, luego de recibir la vacuna, ¿qué hay que hacer? Las vacunas del COVID-19 son eficaces para protegerlo y evitar que se enferme. ¿Verdad o mentira? ¿Se enferma? Sí. Hay gente que se vacunó y le dio enfermedad. Sí, pero no le dio así como a los otros. Le da y lo mata. Así que las vacunas son eficaces para protegerlo y evitar que se enferme. Con base en lo que sabemos acerca de las vacunas del COVID-19, las personas que completaron su vacunación pueden reanudar algunas de sus actividades que dejaron de hacer por la pandemia. ¿Qué deben de hacer? Dice, aún estamos aprendiendo cómo las vacunas impactarán a la población. ¿Qué está diciendo arriba y está diciendo abajo? ¿Concuerda lo que está hablando? Dice, puede hacer esto, pero todavía estamos aprendiendo. ¿Usted midió cuántos pies tiene esa piscina? No, pero tírese. No sé cómo es la cosa, no, pero esto es asqueroso. Entonces dice acá, por lo tanto debe seguir tomando precauciones, como usar mascarilla, mantenerse 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados en lugares públicos hasta que tengamos más información al respecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Estas recomendaciones pueden ayudarlo a tomar decisiones acerca de sus actividades diarias luego de haber sido totalmente vacunado. Recuerde que no se aplican a entornos de atención médica. Qué interesante, siga cuidándose y cuida a los demás. ¿Le gusta ese eslogan ahí? Protégete y protege los tuyos. Ay, qué lindo, todo es un conglomerado. Lo que puede comenzar a hacer, ¿qué debe comenzar a hacer? Si ya completó su vacunación, ya tengo las 2 dosis ya. Puede reunirse a espacios interiores con personas totalmente vacunadas. Tienen derecho ustedes, pues están vacunados. Sin usar mascarilla ni permanecer a 6 pies de distancia. ¿No te vacunaste? Reúnete con los que se vacunaron. Solamente con ellos. Puede... Ay, perdón. Puede reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de cualquier edad, perteneciente a otro hogar, por ejemplo, visitar a un grupo de familiares que viven juntos, sin usar mascarilla ni mantener 6 pies de distancia. ¿Usted se vacunó? Vaya donde la gente que no se ha vacunado. Pero mire lo interesante. Dice, a menos que estas personas o cualquiera de las personas con las que conviven tengan mayor riesgo de enfermarse, dice, gravemente a causa del COVID-19. Si viaja dentro de Estados Unidos, aquí adentro, no necesita realizarse una prueba de detección antes de viajar, ni ponerse, dice, en autocuarentena después que viaje, si está dentro de Estados Unidos. ¿Qué están ellos diciendo ahora? Están promocionando un famoso pasaporte, ¿sí o no? Pasaporte de vacunación. La gente piensa que ese pasaporte es para usted viajar. Ese es el miedo que quieren implantar a la gente, que diciéndole entre comillas, si no tiene la vacuna no pueda poder viajar. Y mucha gente ahora dice, ¿y si no puedo viajar, tengo que vacunarme, hermano? Y digo, no. Para quitarle ese derecho a usted hay que hacerle una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Una enmienda porque usted va al hospital y dice, mire, este tratamiento, te dice, no lo quiero.
Tiene derecho constitucional de no hacerlo. Pero con la presión que están haciendo ahora, todavía no se puede. Cuando el incidente de Sandy Hook, que aquel niño ametralló muchísimos niños y mató profesores y todo, se empezó a hacer un esfuerzo de hacer una enmienda a la Constitución contra las armas. ¿Lo lograron? No. ¿Estamos entendiendo esto? No estamos solos. No estamos solos. Dice, debe prestar especial atención a la situación, dice, a la situación de su lugar de destino internacional antes de viajar, porque usted no sabe si en otros países requieren, ¿no?, que usted se haga el PCR como quiera. No necesita realizarse otra prueba de detección antes de salir, dice, de los Estados Unidos, a menos que su lugar de destino así lo exija. Aún debe presentar un resultado negativo de la prueba de detención o documentación de recuperación del COVID-19 correspondiente antes de abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Aún debe realizarse una detección 3 o 5 días después del viaje internacional. No necesita ponerse en cuarentena después de llegar a Estados Unidos, se salvó de esa por lo menos. ¿Quién se quedó en la casa por 2 semanas de la gente que viajaba? Nadie. Si ha estado, dice, con alguien que tiene COVID-19, no necesita mantenerse alejado de las demás personas o realizarse una prueba de detención a menos que presente síntomas. Qué confuso es esto. Si estoy vacunado, voy a tener síntomas. Dice, bueno, si lo presenta, tiene que hacerse la prueba. Oh, las vacunas son seguras y lo protegen. No obstante, si vive en un entorno grupal, dice, como una institución correccional o de detención o un hogar grupal, y está con algún, dice, que tiene COVID, deberá mantenerse alejado de las demás personas por 14 días. ¿Se contradicen las cosas? Tremendo. Hermanos, hay que leer bien porque todo empiezan y lo contradicen y la gente no se da cuenta que está contradiciendo. Y dice, es verdad, es verdad. Lo que debería seguir haciendo, por el momento, si ya completó su vacunación, siga protegiéndose. ¿Qué hago? ¿Me protejo o no me protejo? ¿Me la pongo o no me la pongo? Hermanos, realmente esto es muy triste, todo lo que está así. Estar en público, reunirse con personas no vacunadas, de más de un lugar, visitar a personas que no fueron vacunadas, ¿no? Tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir. Pero déjame vacunarme, pero bueno. ¿Te vacunaste contra el COVID? ¿Ahora qué? Sigue con máscara, sigue lavándote las manos, la distancia, bueno, todo, síguelo haciendo. Pero tus vacunas son muy buenas. Hermanos, ¿qué quiero decir? ¿Qué les quería decir? Hermanos, la mente humana ha llegado a la tontera, para no decir a la idiotez. Le están diciendo lo mismo, y le están diciendo lo mismo, y le están diciendo lo mismo. Esto es triste lo que voy a decir. Yo tengo muchos pacientes, y a veces con un paciente me tomo más de 1 hora. Dependiendo si está muy grave, pero a veces el paciente no tiene tantas cosas y yo termino el examen quizá en 25 minutos, media hora. Pero explicarle y que entienda está difícil, muy difícil. Le digo, mira, esto no debías comer porque de esto te contaminaste y tú tienes tal cosa. ¡Ay! Bueno. ¿Y entonces qué hago, doctor? Digo, no, que no puede comer maíz. Ah, no, yo lo que como es tortilla. Digo, ok. ¿De qué hacen la tortilla? De maíz. Digo, entonces yo te dije que el maíz no. Pero es tortilla. Digo yo, ok. No sé si me está entendiendo. O sea, empiezan como a luchar y es la misma palabra. Maíz majado, molido, lo que sea. Estoy diciendo maíz, pero no se ofenda, ¿eh? Estoy en un terreno peligroso aquí. Pero es a veces tratar de explicarle y cuando le explico y al final no entendieron.
Y a veces uno tiene que decirle, mire, mejor no coma nada. Y entonces hay ese caso, nada, digo nada, pues me voy a morir, mejor muérete. Entonces ahí sí le hace caso, cuando usted le menciona cosas de la muerte, la gente tiene miedo. Y es el único momento que dice, no lo voy a hacer. Me da mucha tristeza, me da mucha pena, y no estoy diciendo que las personas, estamos en un momento que Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. La gente estaba comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta que no entró en el arca y no entendieron. Hasta que no vino el diluvio y lo destruyó todo. ¿Entendieron con el diluvio? No. Lo que la gente entiende es si me voy a morir. El miedo es lo único, y de eso hablaremos mañana en la mañana. Traiga algo para anotar porque vamos a hacer un test de balance cerebral mañana. Pero esta tarde vamos a hablar, al final de la tarde, de la genética de las vacunas. El Señor le guarde, hermano.